Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a hacer esta cajita tan cookie partiendo desde cero y hecha con cartón. Y en colaboración con la tienda Con Idea de, que me mandaron la tela con diseño de las muñequitas Gorjus, la voy a forrar. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a la tienda y a los productos que voy a utilizar en este vídeo. ¿Queréis ver lo fácil que es hacer esta cajita? Pues acompañadme, que empezamos. Para hacer este trabajo vamos a necesitar cartón. Cartón de dos tipos. Este de un solo canal, de una caja normal y corriente. Y este otro que también es de una caja, pero que si vosotros no tenéis un cartón tan finito, podéis utilizar de caja de galletas, de cereales o de pizza. Cualquiera de esos también os puede valer. Y lo primero que vamos a hacer va a ser cortar dos piezas. En mi caso son de 12 por 19 centímetros. Esto van a ser los laterales. Podéis hacerlas más grandes y os quedará una caja más grande, porque luego, como vais a ver, vamos a envolver estas dos piezas para darle forma a la cajita, con lo cual mandan estas medidas y no importa las que sean. Vamos a redondear las esquinas. Cogemos algo que sea redondo, lo colocamos, marcamos. Así vamos a hacer con las cuatro esquinas y lo vamos a recortar. Podéis utilizar tijera o cúter. En este caso no importa. Ahora vamos a hacer una marca a 9 centímetros para separar la parte de la tapa a la parte de la base. Y por ahí vamos a cortar. Ahora vamos a ver el cartón que vamos a necesitar para hacer la parte baja de la caja. Cogemos la pieza. Yo he escogido el ancho de 19 centímetros, pero ya os digo, las medidas las escogéis vosotros. Puede ser más ancho, más estrecho, como vosotros queráis. Cogemos esta pieza que será el lateral, pero de la parte de la base. La colocamos aquí enrasada al borde y vamos a ir haciendo así para saber la medida de cartón que necesitamos. Una vez ya hemos llegado ahí, marcamos y son 34,5 y por aquí ya podemos cortar. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta pieza que es el lateral, pero de la tapa. Enrasamos y hacemos lo mismo. Damos vuelta y a esta marca vamos a añadirle 4 centímetros, con lo cual toda esta pieza que tenemos que cortar mide 26,7 centímetros. Ya tenemos las piezas y ahora vamos a empezar a forrar el interior. Yo voy a utilizar tela y para ello voy a utilizar este adhesivo que es especial para tela. Y ahora vamos a cortar el sobrante. En las partes curvas vamos a hacerle unos cortes y vamos a pegar hacia adentro. ¿Qué os está pareciendo esta cajita? ¿Os gusta? Pues si es así, os invito a que os suscribáis al canal aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y al ladito activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y no os perdáis ningún vídeo de los que voy subiendo. Y ahora sí, sigamos con la cajita.
Y ahora también vamos a forrar estas dos piezas. Yo esta ya la tengo forrada y esto será el interior. Ahora voy a forrar esta también. Pues ahora vamos a ir formando la cajita. Vamos a pegar los laterales así, de esta forma. Lo voy a ir pegando con cola blanca y sujetándolo con cinta de carrocero hasta que se seque. Ya tenemos las dos piezas forradas por el interior y montadas. Y ahora no le vamos a quitar de momento la cinta de carrocero, vamos a encajarlas. Vamos a colocar la tapa en su sitio y le vamos a pegar la bisagra. Para bisagra yo voy a utilizar la misma tela que he forrado para el interior. Por la parte del derecho. Y por la parte de detrás de la caja, la parte de delante es donde va esta solapa que será el cierre, y le pegamos el trozo de tela con la cola en la parte de atrás. Y vamos a dejar que se seque. Una vez ya la tenemos seca la bisagra, yo la he dejado toda la noche. Estas cintas de papel, que muchas veces me lo preguntáis, en esta ocasión no es necesario quitarlas. Si queréis, las podéis quitar, pero no se van a ver. Y también ayudará a reforzar un poquito la estructura de la caja. Bueno, pues ya la tenemos así. Ahora vamos a forrar el exterior. Y para ello voy a utilizar esta tela, que es preciosa, que me encanta, y la vamos a pegar sobre cartulina. Lo interesante sería que la cartulina fuese blanca o un color beige, que sea un fondo claro, para que los colores de la tela no pierdan su intensidad. Pero bueno, esta tela no es demasiado finita y no tengo cartulina blanca en estos momentos. Así es que voy a utilizar esta, que es muy similar a los colores ocre que tiene la tela, entonces no creo que pase nada. Si me la oscurece un poquito, tampoco quedará feo. Entonces tenemos que medir este lateral, este otro lateral, estos dos y todo el contorno de la caja hasta llegar aquí. Lo vamos a recortar en cartulina. Vamos a empezar a pegar los laterales de la caja. Y como hicimos ya con la tela del interior, aplicamos cola a la cartulina. Extendemos bien para que no haya pegotes y pegamos a la tela. En las piezas de los laterales solamente vamos a pegar la parte de arriba. Así vamos a hacer con estas piezas y estas más pequeñas. Y ahora vamos a empezar a pegar
Y ahora veréis por qué solamente hemos pegado este lado y estas solapas las hemos dejado. Porque ahora lo vamos a pegar al ras del borde de aquí arriba y estas solapas van a ir pegadas hacia el lateral de la caja. Y vamos a ir sujetando el borde con cinta de papel o cinta carrocero hasta que seque la tela. Y ahora ya vamos a ir pegando la tela sobre la pieza de cartulina que rodeará toda la cajita. Pues ya está forrada, se está secando y antes de pegarla a la caja tenemos que pensar en nuestro cierre. Yo voy a utilizar este botón magnético que se utiliza en los bolsos, pero podéis utilizar una lazada o un cierre metálico normal de caja de madera, lo que tengáis en casa o lo que más os guste. Bueno, pues esta es la cajita y lo primero hay que colocarle una parte del cierre aquí, en la solapa, antes de pegar esta pieza de aquí. Miramos a ver dónde la queremos colocar. Con un cúter vamos a hacer unos pequeños cortes. Y ahora ya podemos empezar a pegarlo. La vamos a ir pegando, forrando toda la caja. Cuando lleguemos a esta parte de aquí, pondremos la otra parte del cierre. Y como hicimos con los laterales, vamos a ir sujetándolo con cinta de papel o cinta de carrocero hasta que se seque. Bueno, pues cuando ya hemos llegado a este punto, antes de pegar la solapa esta, vamos a poner la otra parte del cierre. La colocamos, vamos a hacer encajar bien la cajita, vemos dónde están las patitas, marcamos y hacemos las dos ranuritas para colocar la pieza. Pues ya está seca, le he quitado todas las cintas que sujetaban lo que acabo de pegar y así es como queda la cajita por dentro y por fuera. Ahora, para terminar de decorar,
Tengo esta tirita de madroños mini, muy pequeñitos. El color verde le va ideal y se la voy a pegar aquí delante, en la solapa, con silicona caliente. Y ya está lista. Es una cajita muy fácil de hacer y con la tela que he utilizado pues no necesita más decoración. En la tienda encontraréis muchos más diseños de gorjus y todos preciosos. Si os ha gustado, pues regalarme dedito arriba y como siempre me ayuda muchísimo que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.